La Biblioteca Nacional del Perú tiene el agrado de estar con ustedes otra vez y presentar Biblioteca Abierta, un espacio de diálogo en estos tiempos que corren, tan necesarios, y que la Biblioteca Nacional del Perú ha abierto en múltiples formatos. Este es el ciclo de conversatorios Lectura, Biblioteca y Comunidad. Y en esta ocasión, como nunca, hablaremos sobre comunidad. Así se llama el cuarto conversatorio. La biblioteca cerca, cerquita de la comunidad. Es para mí también un verdadero honor en ese sentido poder ahora invitar a participar, a que nos cuente su historia, su relato, su narración, Alfredo Mírez, quien no solamente es miembro fundador de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, sino que ha sido un defensor del trabajo comunitario, de la forma de trabajar y de construir la biblioteca desde esa dimensión, más que desde la dimensión digamos, de arriba, es como cómo las bibliotecas rurales pueden desarrollarse y llegar a las personas en su entorno directo, y no solamente en su, digamos, desde una lejanía. Alfredo, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio. Gracias a Anaí por su presencia siempre viva, y un abrazo muy grande desde aquí a sus amados hijos. Gracias a Nuno y a Juana por compartir estas experiencias tan extraordinarias, tan aleccionadoras para nosotros. La idea de lo que me comentó Gonzalo es compartir un poco también nuestra experiencia en el quehacer de nuestras bibliotecas rurales. En este extraño tiempo de cuarentena que estamos asumiendo, he estado acordándome mucho de un cuento que, si me permiten, quiero compartir con ustedes. Es el relato acerca de una mujer muy devota, enormemente devota, llena de amor a Dios, a su iglesia, que iba estrictamente todas las mañanas al templo a ofrecer sus oraciones, y por el camino, cuando iba, la acosaban los niños, los mendigos, pero ella iba tan absorta en sus oraciones que no se dejaba interrumpir por nada. Ni siquiera veía ni olía los basurales, la miseria del barrio, las urgencias que abrumaban su entorno. No las veía, no las reconocía. Un día, al llegar a la iglesia, en el preciso momento en que iba a empezar el culto, se dio con la sorpresa de hallar la puerta cerrada, completamente cerrada. Empujó, pero no se abrió. Volvió a empujar con fuerza y comprobó que la puerta estaba trancada. La mujer se desesperó, se sintió profundamente afligida porque era la primera vez en toda su vida que no iba a poder cumplir con su liturgia. Hasta que de pronto, y ya sin saber qué hacer, miró hacia abajo y vio clavada en la puerta, con un pequeño chinche, clavada en la parte baja de la puerta, una nota que había sido escrita y firmada por el mismísimo Dios. Y en la nota había solo dos palabras. La nota decía: estoy afuera. He tenido que recordar esto porque muchísimas veces la tentación de circunscribir nuestra mirada y nuestras dedicaciones en el ámbito de nuestras capillas o de nuestras oficinas es muy grande. Muy grande la tentación de cuarentenarnos por nuestra propia cuenta en nuestras propias estructuras burocráticas.
O quizá lo que pasa es que en este tiempo de encierro necesario, las extrañaduras se han incrementado. En lo personal, extraño mucho estar en las comunidades, algo que comentó Nuno también, ¿no? O sea, no es por el cumplimiento del deber, sino por las junturas que nos construyen, porque en el fondo de eso se trata, del afecto que nos junta y nos anima, así juntos, como comunidad y como pueblo, como colectivo y como nación. Más aún en países como el nuestro, tan plagado de racismos y de marginaciones. Cajamarca, como ustedes sabrán, es una de las 2 regiones más extremadamente pobres del país. Más del 70% de la población en Cajamarca es campesina. Esta sola realidad ya es suficiente para arrancarnos de nuestras comodidades citadinas. Y creo, como debería ser en todo el país, en todo el Perú, donde más del 40% de la población es rural. Lo que ocurre, además, es que los lectores en las comunidades donde estamos no son usuarios, son nuestra familia, son amigos y compañeros reales y concretos. Es decir, no son población destinataria ni población beneficiaria. En todo caso, los beneficiarios seríamos nosotros, los que tenemos el privilegio de aprender de las comunidades que siempre han permanecido en este camino a pesar de los pesares. En este proceso, los datos básicos que puedo señalar de la red de bibliotecas rurales son, por ejemplo, que estamos constituidos como una institución y un movimiento autónomo, independiente. No pertenecemos a ninguna iglesia, a ningún partido, ni a ninguna entidad que pudiera condicionar nuestra visión ni nuestro trabajo. La experiencia está basada en el voluntariado. Los bibliotecarios y bibliotecarias son comuneras y comuneros elegidos en asamblea de la comunidad. Las bibliotecas funcionan en las propias casas de los comuneros y el servicio a la vez es gratuito. De manera que no contamos con locales, no tenemos estantería, no tenemos empleados ni unidades móviles. Y en la línea de lo que contaba también Juana, en la casa nuestra, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos reunimos, ha sido construida en el antiguo sistema andino de la minga, o de la minca, como decimos en quechua, el trabajo comunitario y voluntario. Otro detalle es que nosotros no formamos bibliotecas, solo respondemos a la decisión soberana de las propias comunidades. Es decir, no imponemos un modelo, no rascamos donde no pica, por bueno que pudiera parecer. Lo que pasa es que respondemos a la demanda de la comunidad. La comunidad nos hace llegar su solicitud, firmada por todos los que participan en la asamblea, y nosotros respondemos de inmediato, también porque le huimos a cualquier trámite burocrático. Cada biblioteca inicia su trabajo con un pequeño lote de libros, muy pequeño, pueden ser 50 libros como máximo, porque el propósito es que sean canjeados entre las comunidades, más o menos cada 3 meses, con los libros de las comunidades vecinas donde hay biblioteca rural también. Los libros entonces se intercambian siguiendo la tradición del trueque de semillas y de productos de las chacras. No solamente es porque no queremos tener grandes bibliotecas estacionarias, sino porque en la dinamicidad de los intercambios lectores está también el valor del libro como herramienta. Los miembros de la red de bibliotecas rurales, todos son comuneros, que como la mayoría de la población campesina del área no han terminado sus estudios primarios y muchos de ellos son analfabetos. La asamblea
asigna al bibliotecario, aún siendo analfabeto, el rol de ser bibliotecario o bibliotecaria. Nosotros teníamos hace muchísimos años atrás la consigna, el requisito que el bibliotecario debía tener por lo menos la capacidad de leer y escribir. Las comunidades decidieron que un analfabeto debía también poder ser bibliotecario o bibliotecaria. Cuando pregunté por qué, me dijeron, bueno, ahora tiene la universidad en su casa, que aprende a leer, es muy buena persona, es extraordinario miembro de la comunidad. Si ahora sabe leer y escribir, va a servir mejor a la comunidad. Estamos nosotros en alrededor de 500 comunidades en este momento. 500 comunidades que forman parte de esta red, repartidas en las 13 provincias de la región Cajamarca, en la Sierra Norte de Perú. Es importante decir que, aunque tenemos una estructura organizativa, todas las decisiones son tomadas de manera colectiva y en consenso. O sea, aquí no hay una jerarquía ni se imponen las decisiones. El peso del sentido comunitario para nosotros es determinante, absolutamente determinante. En los últimos 5 años se han incorporado muchos docentes a esta gesta bibliotecaria, porque la Asamblea General de nuestra red tomó la decisión de abrir la posibilidad que se formaran bibliotecas rurales en las instituciones educativas que lo solicitaran. Para hoy ya tenemos más de 40 bibliotecas dentro de las escuelas, es decir, el cartel de biblioteca rural en la escuela, en colegios, en institutos pedagógicos, funcionando con el mismo sistema de toda la red. Lo que pasa también es que más del 50% de los libros que forman parte de una biblioteca rural son producidos por nosotros mismos. Eso significa que los niños campesinos no tienen que espantarse accediendo en forma obligatoria a libros cuyos contenidos no comprenden, porque los libros que producimos están hechos con los testimonios y con los saberes de la propia gente del campo, y con los términos, las palabras y los criterios, desde la letra hasta los colores, compatibles con la forma como vivimos en el campo. Esto es lo que llamamos la Enciclopedia Campesina de Cajamarca, uno de los proyectos primarios de la red. Algunos años después de haber iniciado el proceso de formación de bibliotecas rurales, nos dimos cuenta que no solo se trataba de proporcionar libros, como si su lenguaje y contenido fueran neutral, ¿no es cierto? Al acceder los libros al campo, nosotros consentíamos automáticamente la visión que reflejaban esos libros. Como decimos siempre, en el fondo, no se trata solo de tener los libros y leer, sino de cómo esta lectura puede ser consistente con la cultura y el ambiente en los que se hace presente. Porque la sola transferencia mecánica de contenidos foráneos desautoriza los saberes endógenos. Es como decir, lo que vos sabes no vale. Por eso es que no resulta extraño que en la mayoría de las bibliotecas formales se encuentren enciclopedias completas sobre la antigua y lejana civilización griega, pero no se halle ni un solo folletito sobre nuestra propia cultura o relatado por el viejo de la comunidad. Que nuestras bibliotecas sean entonces habitadas por los conocimientos de todo el mundo, pero de todo, y sobre todo del nuestro. Si no, las bibliotecas resultan piadosamente colonizadoras. Y en estos libros, en los libros que producimos, se consignan escrupulosamente los nombres de los comuneros y sus comunidades, y están escritos en la misma manera que, como les decía, que hablamos nosotros, ¿no? Lo que llamamos el rescate de nuestros saberes es parte constitutiva de esta red, que en poco menos de un año cumplirá 50 años de caminar sin tregua. Para
para afianzar este quehacer, la red tiene varios programas, varios proyectos que se imaginarán ustedes, a veces resulta difícil sostenerlos, porque aunque contamos con apoyo, gracias a Dios, en medio de la austeridad, también tenemos que ligarnos al autosostenimiento. Y en la sede central, para toda esta extensión y todos los proyectos, somos muy poquitos. Apenas media docena de personas dedicadas además a las tareas personales, a sus propias profesiones y al voluntariado, como todos los miembros de la organización. Esto es de momento lo que les podría compartir y contar. Muchas gracias. Wow, no sé ustedes, pero para mí me emociona ver bibliotecas y bibliotecarios que se adentran tan profundamente en la piel de sus comunidades y se hacen cargo. Es ahora el momento de hacer las preguntas. Alfredo, preguntan, ¿piensan ampliar los horizontes de la red de bibliotecas rurales o hacerlo mediante el uso de tecnologías? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ahora en el horizonte esta red? En términos geográficos, por lo menos, ya no estamos circunscritos a la región Cajamarca. En los últimos 3 años recibimos solicitudes de la zona de Huamachuco, al sur de Cajamarca, que pertenece ya al Departamento de la Libertad. Y ahí ya tenemos 10 bibliotecas en convenio con una institución local. Y hace más o menos 6 meses se abrió una primera biblioteca en la zona de Amazonas, cruzando el Marañón. Eso desde el punto de vista geográfico. Ahora, lo que pasa también es que este momento es de mucha incertidumbre. No sabemos cómo va a continuar la historia en términos prácticos. De momento no podemos salir, no podemos viajar. Las propias comunidades han tomado la decisión de asumir el resguardo a través de la organización de las rondas campesinas. Entonces, tenemos que esperar a que la propia comunidad nos diga, estamos listos para que vuelvan las visitas, para compartir el mismo sistema que estábamos llevando. Entonces, depende mucho, no queremos anticiparnos a nada. Las nuevas tecnologías no hemos renunciado nunca a la posibilidad de utilizarlas. De hecho, las estamos utilizando, pero la intimidad de la herramienta libro impreso no queremos perderla. No queremos suplir esto, no queremos reemplazar este encuentro vivo con los libros y el encuentro vivo con la dinámica de la gente, porque muchas veces los espacios de lectura están vinculados a los quehaceres agrícolas. Es decir, se para un momento la familia o el comunero que está trabajando en su chacra y saca su libro de la alforja para ponerse a leer un rato, lo cual resultaría bastante difícil con una computadora. Se imaginarán ustedes. Entonces, el proceso continúa, el rescate de las tradiciones, la producción de los libros. Ahora mismo hay en bandeja una reedición de los 20 primeros tomos de la enciclopedia, porque ya están agotados hace muchos años, pero también hay una docena más de libros, de temas que se han seguido rescatando sobre la sabiduría, desde la sabiduría campesina andina. Entonces, sí, hay un montón de flancos en los que a los que estamos dedicados y continúa. Sí, eso. Alfredo, Rosa nos plantea algo que tú abordabas, la idea de descolonizar la biblioteca es un tema que debe ser visto. Bueno, por lo mismo que decías tú, hay más literatura de la antigua Grecia que de nuestra realidad contemporánea local. ¿Cómo ves tú ese diálogo? Y lo plantea así, en esos términos me gusta mucho como lo plantea Rosa. ¿Cómo ves tú enfrentar ese diálogo amistoso con el tema de la descolonización de nuestras bibliotecas? Gracias por la pregunta. Pasa que para que haya diálogo tiene que haber un nivel elemental de equivalencia.
no de superioridad ni inferioridad. Y eso puede ser incluso percibido. Y esto es real, lo que implica la producción o la tenencia de libros traídos de afuera no necesariamente constituye en sí mismo una agresión, pero sí una usurpación del rol que nos corresponde en cuanto al reconocimiento de nuestra propia cultura. Si no es que entramos a la biblioteca como si no tuviéramos rostro y como si no tuviéramos alma. Y eso no es cierto. Tenemos almas prodigiosas y rostros extraordinarios, ocultados muchas veces, invisibilizados por esta realidad invasiva, supresora de nuestra propia condición, de nuestra propia personalidad. Entonces sí, el diálogo tiene que ser posible, pero en igualdad de condiciones. Y nada mejor que recuperar entonces aquello que sabemos. Fíjate, esto es una especie de confesión que ya la he hecho varias veces, así que ya no tengo tanta vergüenza de hacerla en este momento. Cuando hace muchísimos años, más de 40 años, pensábamos, mira, ¿cómo es posible que las matemáticas se enseñen en el campo diciendo 2 manzanas más 2 manzanas cuando no hay manzanas en las comunidades? Deberíamos más bien cambiar, suprimir lo de manzanas y poner algún fruto del propio campo, qué sé yo, los poroporos que tenemos acá, para citar un caso. Pues esa era la tentación, una adaptación que de alguna manera era una doradura de píldora, ¿no es cierto? Entonces, cuando pregunté a los comuneros qué es lo que deberíamos hacer, preguntar, tener la altura, la humildad de preguntarle a la gente. Preguntamos a los compañeros en el campo qué opinan de esto. Ellos dijeron, pero ¿para qué tener libros adaptados sobre animales si aquí sabemos mucho sobre los animales? Y lo mismo, ¿para qué tener libros de afuera sobre botánica si no tenemos ni un solo libro sobre lo que nosotros sabemos acerca de las plantas? Eso nos empujó también a recuperar lo que sabemos. Y es imperativo, además, por una cuestión absolutamente viable, que es cuando nos encontramos con los libros en los que funciona una suerte de espejo, en los que reflejan nuestra propia mirada, es más fácil, ya le perdemos el miedo a la lectura, incluso, ¿no? Porque los libros hablan como nosotros y hablan desde nosotros y hablan con nosotros. Eso es más fácil. Así, yo puedo leer más fácil a Aristóteles, o a Platón, o a Sócrates, puedo leerlo si quiero, pero tengo mi propio punto de partida, porque entiendo mi propio punto de llegada. Me yapo con los conocimientos de fuera. No es que los niego, es que me complemento, es que me enriquezco, pero sé quién soy y tengo mi propio punto de partida. Bueno, está riquísima la conversación. Hay un montón de otras preguntas que están saliendo en torno, por ejemplo, a la brecha digital que existiría en Cajamarca, que es muy profunda, lo sabemos, y quizás ese puede ser una gran barrera para el desarrollo de programas a través del uso de tecnologías, ¿no es así, Alfredo? No entendí bien el No, que principio. una de las preguntas que hacían, que hacen dos personas es Ya. sobre la brecha, porque claro, estábamos hablando de que las bibliotecas rurales podrían usar tecnología, pero claro, se enfrentan con la brecha digital, con el problema de la falta de conectividad, la falta de equipamiento, la falta de... Mm. Esa sería la gran barrera para esta red de bibliotecas rurales, ¿no? Podría serlo muy fuerte también, pero además porque pretendemos pegar un salto sin haber tenido un punto de apoyo. Estamos pensando en la incorporación de una nueva tecnología cuando ni siquiera a veces en algunas casas hemos tenido la suerte de contar con una página escrita. Y eso me parece terrible en países como los nuestros, ¿no es cierto? Hace años en un evento, um, uno de los ponentes se preció que todos los miles de volúmenes de su biblioteca habían sido ya digitalizados y se habían deshecho de la versión en libros y que ahora todo se tenía en computadora. Y entonces alguien muy provocadoramente me preguntó si yo estaba de acuerdo con eso.
Y yo le dije que sí estaba de acuerdo. Le dije que sí porque eso significaría que ya no habría pobres. Eso significaría que ya habríamos tenido la capacidad de administrar y reconvertir tanta basura electrónica que se produce. Y habríamos tenido la suerte de poder conocer y comprar libros para amistarnos con ellos en todas nuestras casas, en el campo, en todo el país. Si es así, bienvenido todo el resto, ¿no es cierto? Pero si no hemos dado este primer paso, si no tenemos este punto para impulsarnos, estamos dando casi un salto al vacío. Una cosa es verlo desde la ciudad y otra cosa es estar en el rinconcito más lejano en las comunidades donde nosotros estamos o tratamos de estar.